El proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cumple un año. 12 meses de momentos a veces complicados no han cumplido el objetivo inicial por el que el gobierno estadounidense solicitó la revisión del acuerdo que opera desde hace más de 24 años entre México, Estados Unidos y Canadá. Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscaba reducir el déficit comercial de su país, a un año de renegociación, la incertidumbre no ha afectado la relación comercial entre México y Estados Unidos. Por el contrario, esta ha mejorado. Tan solo en el primer semestre del 2018, México exportó a su vecino del norte $54,441 más por minuto que en los primeros 6 meses de 2017. De acuerdo con los registros del Buró de Censos de Estados Unidos, México vendió $169,322 millones en mercancías a ese país entre enero y junio de 2018. Este monto equivale a un promedio de $650,000 por minuto, que resulta 9.1% mayor a los $595,000 que exportó cada 60 segundos durante el mismo periodo del año pasado. Por hora, México exportó $38.9 millones cada minuto, lo que significa que cada 60 minutos transcurridos en los primeros 6 meses del presente año, el país vecino compró $3.26 millones más de mercancías mexicanas que en igual periodo de 2017. A lo largo de este proceso de 12 meses, los objetivos de Estados Unidos han variado, pues si bien de manera inicial buscaba un comercio justo para beneficiar a sus trabajadores e industrias, México apostaba a una modernización con la inclusión de temas que no fueron contemplados en el origen del Telecán. Esta situación llevó a que apenas iniciada la negociación, en días previos a la segunda ronda, Trump amenazó con sacar a Estados Unidos del acuerdo. Avanzado el proceso durante la ronda 7 que se celebró en la Ciudad de México, el negociador de Trump para el sector automotriz no se sentó a la mesa de negociación y un mes más tarde Trump volvió a amenazar con terminar el Telecán si México no tomaba medidas para detener los flujos de droga y migrantes. Ya en negociación permanente, Trump anunció su intención de imponer nuevos aranceles a las importaciones de vehículos en Estados Unidos, argumentando seguridad nacional. No conforme, a finales de mayo de este año, anunció que impondría aranceles al acero y aluminio de México, Canadá y otros países, lo que provocó una medida espejo de parte de nuestro país. A pesar de ello, y luego de un proceso electoral en donde obtuvo la victoria Andrés Manuel López Obrador, la negociación ha logrado avanzar, presionada ahora por los tiempos políticos de Estados Unidos, quien ha privilegiado la negociación con México por encima de Canadá, el cual ha respaldado la postura de México de mantener un acuerdo trilateral. Funcionarios de México y Estados Unidos han reconocido un avance entre el 80 y 90% en la negociación, en la que se estableció la revisión de 30 capítulos. 4 capítulos ya fueron cerrados oficialmente, entre ellos pymes y anticorrupción. 3 capítulos más están cerrados pero no han sido anunciados. 13 más estarían prácticamente concluidos, entre ellos textil, vestido, energía y medio ambiente. E incluso en los de gran complejidad, como es el tema de reglas de origen para el sector automotriz, ya se reporta un acuerdo. Así las cosas, la negociación en la que pronto podría incorporarse Canadá sigue con la intención de que pueda alcanzar un acuerdo al cierre de agosto. Con información de Daniel Blanco y Leticia Alcántara, El Financiero Bloomberg. Hoy continúan los trabajos Y bueno, en esta ocasión, teniendo como pretexto la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, NAFTA por sus siglas en inglés, y dado el anuncio de este acuerdo o entendimiento bilateral entre México y Estados Unidos, después de 18 meses de intensas negociaciones, aunque sabemos que todavía al día de hoy no se ha incorporado al Pacto Canadá, he considerado idóneo introducirnos en el tema de la política exterior de los países, centrando la atención en los acuerdos comerciales internacionales y los instrumentos de política comercial que adoptan. Teniendo como base lo anterior, lo que pretendo desarrollar es una visión global sobre los mecanismos de relación económica entre las naciones. La propuesta de análisis sobre la que va a girar esta sesión
que además se da de manera sucinta porque no podemos entrar en los detalles de cada una de las cuestiones, gira en torno a tres ejes. El primero es de carácter contextual. Vamos a hablar de los principales aspectos que tienen que ver justamente con la modernización del Telecán. Vamos a describir los principales elementos de entendimiento de este acuerdo bilateral de México y Estados Unidos en el marco del Telecán, haciendo la mención de que no vamos a trabajar todavía los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Canadá, porque todavía no hay un entendimiento claro entre los mismos. No obstante, sí que se mencionan las principales ideas o los principales elementos de negociación por parte de Canadá y para poderse sumar al pacto del Telecán. La segunda parte de nuestro análisis esta tarde la vamos a girar en torno al marco teórico. Vamos a tratar de dar un fundamento conceptual para analizar este fenómeno de reciente proteccionismo que estamos viviendo. Vamos a trabajar las políticas comerciales de apertura, donde se escriben argumentos en favor del libre comercio, en contraposición a las políticas comerciales proteccionistas que son las que estamos viviendo actualmente, mismas que respaldan políticas restrictivas en defensa del bienestar nacional y por supuesto en contra del libre comercio. Además, mediante el análisis, vamos a hacer un análisis somero de costes y beneficios de los instrumentos o de los principales instrumentos de política comercial que se utilizan, como son el arancel, el subsidio a la exportación y la cuota de importación. Pretendemos llevar un entendimiento sobre los efectos que tienen estas medidas restrictivas sobre los consumidores, los productores, el gobierno y el bienestar nacional. Y para cerrar, la tercera parte, de forma breve también, aunque manejando ya las bases conceptuales que dejamos de la segunda parte, vamos a trabajar dos casos prácticos. Uno tiene que ver con cómo aplican o cómo se valora un subsidio. En este caso es un subsidio de Estados Unidos a la producción agrícola del sur de California en el marco del Tratado de Libre Comercio anterior. Y en el segundo estudio de caso, vamos a ver brevemente la cuota de importación en la práctica, que es en el sector azucarero de Estados Unidos. Y bueno, con estos dos aspectos intentamos valorar cuál es el efecto, cuál es el impacto, como he mencionado antes, desde el punto de vista de los consumidores, desde el punto de vista de los productores, del gobierno y el efecto que tiene en el bienestar nacional. Espero que, como dice aquí en la diapositiva, que es nuestro objetivo, estudiar los efectos reales de la intervención gubernamental en el libre flujo del comercio internacional. Al final de esta sesión se queden con una visión general sobre los efectos reales de la intervención gubernamental en el libre flujo de comercio internacional, así como los retos que la economía global enfrenta en aras de volver a la senda de la cooperación económica entre las naciones. Arrancamos pues, damos la bienvenida a Antonio Torres, saludos, Ani Kerry, Diana Luengas, José David Alvarado, Jaira Villegas, Álvaro Torres. Tenemos gran presencia de Ecuador, Colombia, Diana, Álvaro Torres, que es de El Salvador, Rosana Abrego, desde España. Aquí hay un número, eres Vladimir desde Lima, María Marín, Pedro Ilarraza de Colombia, de Ana María Vergara. Bienvenidos, espero que resulte de vuestro interés y que esta sesión, que yo diría que es introductoria porque hay muchos aspectos a trabajar, hay muchos aspectos a profundizar, los motive justamente a ello, a profundizar en esta clase de aspectos. Para mí es muy importante porque de alguna manera este tipo de cuestiones, sobre todo el nuevo proteccionismo que está surgiendo, sí que está teniendo impacto a nivel global y sí que va a tener consecuencias a nivel
de las empresas a nivel de las personas. Así que es importante estar atentos a lo que nos dice nuestro contexto para precisamente tomar decisiones también, tomar decisiones que, como he dicho, afectan nuestra vida profesional y nuestra vida personal también. Entonces, bueno, espero que os guste y bueno, vamos a dar comienzo. Así que, a ver, más o menos son 4 décadas, no sé, estaréis de acuerdo conmigo, aproximadamente han sido 4 décadas, quizá más, en las que se ha trabajado a escala planetaria para crear las bases de cooperación económica internacional entre los gobiernos. La apertura comercial casi la teníamos consolidada, prácticamente casi no se hablaba ya de aranceles, sí que había barreras no arancelarias, es cierto, porque las medidas proteccionistas han existido, siguen existiendo, los países han tenido que encontrar mecanismos y además mecanismos para proteger sus industrias, mecanismos para proteger sus mercados de alguna manera, industrias nacientes, por ejemplo, pero el grado de proteccionismo se ha exacerbado y se ha exacerbado desde que el presidente o el candidato Donald Trump precisamente tomara la presidencia de Estados Unidos. De hecho, ha sufrido un revés, es cierto, estamos en una senda, en lugar de seguir consolidando, estamos hacia atrás, a un retroceso al proteccionismo. De hecho, al día de hoy estamos presenciando una de las mayores guerras comerciales en la historia, o estamos en los albores de una guerra comercial importante que se está gestando entre China y Estados Unidos. Como he dicho, desde que Donald Trump alcanzó la presidencia de Estados Unidos, el ambiente global y sobre todo desde el punto de vista comercial, político, está caracterizado por el caos. La política comercial de Estados Unidos se ha materializado en la renuncia del TTIP, es la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, ha sido uno de los primeros, de las primeras acciones que ha tomado Trump, ha salido de este acuerdo y bueno, la idea o lo que se ha creído es que ha dejado que China tome el liderazgo del comercio internacional. Y bueno, yo creo que esta es una de las razones por las que está enfrentando ahora una guerra comercial, ¿no? La economía ha mencionado su intención de dar por terminado el Telecán, que es lo que nos interesa a nosotros, ha argumentado siempre que no ha sido beneficioso para su país, que sobre todo ha destruido fuentes de empleo. Vamos a ver que ese es uno también de los argumentos o de las razones que imprimen o que ponen o imponen los gobiernos para justificar políticas comerciales. Entonces, en un primer momento, Trump tuvo una reacción demasiado fuerte, demasiado en contra del Telecán. Seguramente lo habéis escuchado en las noticias, pero afortunadamente, dado los grandes intereses que se están jugando aquí, porque como he dicho, ya se habían consolidado ya las bases para la cooperación económica internacional, y dado que se consolidan esas bases, pues esas bases permiten que el flujo de mercancías, las empresas puedan operar de forma eficiente, con lo cual se han creado cadenas productivas importantes, sobre todo entre los 3 miembros del Telecán. Entonces, dado que hay importantes, ¿cómo se dice? Hay aspectos importantes entre los diferentes países que no es posible, no es viable, no resulta viable que el Tratado de Libre Comercio finalice. Dado lo anterior, al final Donald Trump suaviza su discurso y pasa de acabar con el acuerdo del Telecán, y lo que propone es la modernización. Entonces, la modernización del Tratado de Libre Comercio, bueno, a través de una serie de negociaciones a lo largo de prácticamente un año, casi ya se cumplió un año, los diferentes miembros han
han puesto en la mesa de negociación a los diferentes y diversos expertos en las diversas áreas, de las diversas industrias, para negociar justamente cada uno de los detalles del TLCAN. El 27 de agosto de este mes, de agosto, después de 18 meses de negociaciones, han sido más de 7 sesiones, han estado negociando durante estos 7 meses en los diferentes países, en las diferentes sedes, pero al final hemos llegado a que se ha llegado a un acuerdo, entendimiento bilateral entre México y Estados Unidos. Y es un entendimiento que no acuerdo, porque todavía no está firmado, porque todavía no está autorizado por el Congreso de Estados Unidos. Y se está en espera. El 29 de agosto se pretendía que concluyeran las negociaciones y que finalmente se llevara el acuerdo para firmar en el Congreso con Canadá, pero hasta el día de hoy las negociaciones no están claras. Entonces, estamos en un impasse, aunque por cuestiones de carácter político, intereses entre las dos naciones, entre México y Estados Unidos, pues se ha llegado a un entendimiento bilateral. Y bueno, esperemos que Canadá se sume, aunque, y ya lo mencionaba siempre el mandatario, el representante de México, representante de Economía, que era importante y siguen en la base de que el acuerdo trilateral, de que el TLCAN mantenga su esencia trilateral, es decir, que se mantengan los 3 miembros, Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, como he dicho, todavía no hay acuerdo. La ministra de Canadá ha dicho que es viable, que es preciso que se cumplan, que el acuerdo incluya beneficios para sus canadienses, para los trabajadores canadienses, para las empresas canadienses, las familias canadienses, etcétera, etcétera, y no va a ceder a las presiones de Trump, porque primero es los beneficios para Canadá. Entonces, este es un breve escenario en el que se cierra un entendimiento bilateral, que como he dicho, tenemos aquí un ganador aparentemente entre las negociaciones. Donald Trump siempre ha querido manejar acuerdos bilaterales entre los socios, ha querido acordar con cada uno de ellos de forma bilateral, pero Canadá y México siempre han mantenido la intención de que el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, se cierre con los 3 miembros. Pero de momento, si hablamos del poder de negociación, si analizamos las negociaciones, sabemos que Donald Trump ha utilizado tácticas amenazantes, ha utilizado tácticas de presión, pero vemos que uno de los socios, pues bueno, no está cediendo. Así que bueno, entre este panorama vamos a retomar el análisis solamente de momento, un poco brevemente, porque son muchos aspectos sobre lo que es este entendimiento bilateral entre México y Estados Unidos. Sabemos que en 1993, 94, cuando se firmó el TLCAN, había entre los 3 socios, sobre todo México con sus 2 socios, asimetrías bastante importantes. No obstante, el acuerdo de libre comercio es más importante para México, aunque México mantiene acuerdos comerciales con más de 46 o más de 46 acuerdos comerciales. Uno, si no es que el más importante, es el TLCAN. Entonces, ¿por qué es importante? En este contexto lo he puesto aquí, lo podemos leer, es una frontera interconectada entre Estados Unidos, lo que tenemos un monto estimado de comercio transfronterizo entre Estados Unidos de 579,000 millones de dólares. Hay exportaciones anuales de Estados Unidos a México por un monto de 231,000 millones. Trabajos estadounidenses que dependen del comercio con México es 1,2 millones. Y el intercambio comercial entre los socios del TLCAN supera
anualmente una cifra de $1 billón. Con estas cifras, y retomando, bueno, algunos de ustedes no llegaron a ver el video, con estas cifras nos damos cuenta de cuán importante es el Tratado de Libre Comercio para estas naciones. Bueno, seguimos con... Vale. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que se acordó en este entendimiento bilateral? Recordar que siempre vamos a trabajar la palabra entendimiento porque todavía no está firmado, todavía no está ratificado. Como aparece aquí en nuestra primera diapositiva, la notificación al Congreso estadounidense se pretendía activar en un plazo de 90 días para alcanzar la firma. La autoridad de promoción comercial tiene que autorizar y además se va a autorizar solamente el tratado trilateral, no bilateral. Así que aparentemente para el 30 de septiembre se tenía que meter a resolución la firma y bueno, pues estamos en este impasse, ¿no? Bueno, de los grandes ejes o grandes acuerdos sobre los que, además de los que se mencionan, los que mencionaron en este video y que trabajaremos de forma sucinta, los acuerdos básicos tienen que ver, primero que nada, con la cláusula Sunset, que tiene relación con la revisión periódica del Tratado de Libre Comercio, y en este acuerdo se entiende que tendrá una duración de 16 años, pero va a ser sometido a revisión cada 6 años. En un principio, Donald Trump proponía que eran 16 años y se terminaba. Y con el entendimiento a que han llegado es que no va a expirar de forma automática, como había propuesto Estados Unidos, y se va a permitir renovar el pacto por otros 16 años. Desde el punto de vista del sector automotriz, que era otro punto álgido en este entendimiento comercial, llegaron al siguiente acuerdo. Para poder ser exportado sin aranceles, el 75% del vehículo tiene que ser producido en uno de los dos países. En la actualidad se exige un 62,5%. Además de esto, entre el 40 y el 45% del auto debe de ser hecho por trabajadores que ganen al menos $16 por hora. Con esto, lo que se pretende es evitar la deslocalización de las fábricas a zonas de bajo coste en México. Y otro de los ejes, digamos, a los que se llega en este acuerdo, tiene que ver con los derechos laborales y se incluye un anexo al respecto en el cual las partes adoptan normas y prácticas laborales conforme a las establecidas por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Esto qué significa? ¿Qué significado tiene este acuerdo? Vamos a ver aquí. Uno de los aspectos, digamos ya trabajando un poquito más los aspectos clave y base, que además son importantes para los 3 miembros del TELECAN, es que el entendimiento entre México y Estados Unidos, en el entendimiento entre México y Estados Unidos, se mantiene el acceso libre de arancel a los productos originarios de la región de América del Norte. Por supuesto, se conserva la prohibición de aplicar aranceles, impuestos y otros gravámenes a la exportación entre estos 3 países. Esto es importantísimo. Vamos a analizar los efectos que tienen las políticas restrictivas desde el punto de vista de los efectos de un arancel. Y vemos que en este sentido, pues se mantiene México, de hecho México y Estados Unidos se mantienen libres, en tanto se está llevando las negociaciones y si se llega finalmente a firmar un acuerdo, México y Canadá están libres del actual arancel que ha aplicado al acero y al aluminio Trump, 25% y 10% respectivamente, que lo ha aplicado para todos los demás países, excepto, y mientras duren las negociaciones y mientras se llegue a un acuerdo,
Canadá y México estarán exentos de este arancel siguiendo esta cláusula, ¿no? Vamos a ver. Las nuevas reglas de origen, que es lo que estábamos comentando acerca de los automóviles, esas reglas de origen establecen el valor de contenido regional, que es del 75%, antes ya lo habíamos dicho, era de un 62,5%, y el valor de contenido laboral, del cual entre un 40 y un 45% deberá producirse en la zona de altos salarios, y que son mínimo 16 dólares estadounidenses por hora, y con lo cual se pretende eliminar el riesgo de deslocalización de empresas, ¿no? que es uno de los aspectos por los que México, en un inicio, en el Tratado de Libre Comercio anterior, pues era la ventaja, digamos, ventaja competitiva que tenía, ¿no? Los salarios bajos. Veremos si esto realmente se lleva a buen fin. Por otro lado, el acuerdo elimina cualquier posibilidad de adoptar en el futuro alguna restricción al comercio en el sector agropecuario. En este sentido, se eliminó la estacionalidad, ya no hay restricciones en este sentido. En cuanto a patentes, no se amplía la materia patentable, pero se extiende el periodo de patentes para productos farmacéuticos, medicamentos, biológicos, hasta por 10 años. Bueno, estamos hablando de algunos aspectos, digamos, de detalle, que derivan de los 3 aspectos básicos, ¿no? Nuevamente, en el video que vimos al inicio, se habla de los aspectos que de alguna manera ya se llegaron a un acuerdo, que ya están, digamos, en el entendimiento dentro del Telecan, y cuáles son los aspectos en los que era difícil la negociación y que finalmente, bueno, pues ya como hemos visto, ya se ha llegado a un entendimiento bilateral. La cláusula de revisión, que ya dijimos, que seguramente algunos de ustedes la habrán oído, la famosa cláusula Sunset, en la que se habla de la revisión, mecanismo de revisión conjunta del tratado, y que establece una vigencia de 16 años, prorrogable 16 años, y se revisará cada 5 años. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los aspectos. Este entendimiento, por supuesto, si analizamos por qué si llega a un acuerdo bilateral México y por qué no llega a un acuerdo con Canadá, cuando en un inicio era Canadá y Estados Unidos los que era proclive que los dos hicieran un acuerdo bilateral, y además tienen un acuerdo bilateral anterior, ¿por qué ahora no? De alguna manera hay un aspecto importante dentro del Telecan. El que más tiene que perder, desafortunadamente, es México. No obstante, ha sido flexible, se han flexibilizado las negociaciones. Como dice aquí, se han flexibilizado las demandas originales. México acepta el fortalecimiento de las reglas de origen, ¿no?, para la producción de automóviles, mientras que Estados Unidos, bueno, pues de alguna manera flexibilizó sus demandas más extremas, como la idea de establecer el 50% de contenido estadounidense a la producción de automóviles. También se flexibilizó la cláusula de extinción de la que ya hemos hablado, y bueno, gracias a esto es que se llega a un entendimiento bilateral. Falta llegar a un entendimiento con Canadá, si Canadá acepta sumarse a estas prerrogativas, ¿no? ¿Qué significa este acuerdo entre México y Estados Unidos? En términos estrictamente de carácter comercial, es importante porque, como ya mencioné, el Telecan es uno de los, si no el principal acuerdo de México. Se implementó en 1994, antes dije 93, es 94. La mayoría de las actividades productivas del país se enfocaron en este tratado, es decir, se ajustaron, se llevaron a cabo todas las reformas, aparentemente todas las reformas estructurales, para poder competir con los socios comerciales
No obstante, sabemos que existen enormes asimetrías, pero bueno, de alguna manera el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, México es uno de los mayores productores de automóviles del mundo y casi toda la producción se envía a Estados Unidos. México es el principal, en contra de México es el principal importador de carne de cerdo y maíz amarillo desde Estados Unidos, y miles de productores del estado de Texas o de Arkansas dependen del mercado mexicano. Es decir, este tratado, el Telecan de alguna manera ha dejado aspectos, han dado beneficios a ciertos sectores y además son beneficios para ambos, ¿no? Esta interdependencia económica ha sido importante y por eso es que, bueno, de alguna manera se han llegado a estas negociaciones. ¿Qué pasará con del Telecan con Canadá? Bueno, pues como hemos venido mencionando, la esencia del Telecan, y además lo esgrimen dos de sus miembros, Canadá y México, es trilateral, además de que el Congreso de Estados Unidos va a autorizar solamente un tratado trilateral. Bilateral todavía no se ha sometido a discusión, no se ha llevado a cabo el proceso por el que se somete a consideración en el Congreso. Sí que se llevó el que se firme un acuerdo trilateral. Entonces, bueno, todavía tenemos que esperar qué es lo que va a pasar. Como hemos dicho, para México un entendimiento bilateral es mejor que nada, ¿no? Es mejor estar porque los posibles efectos adversos son importantes. Para Trudeau, por ejemplo, Trudeau está trabajando en la diversificación, Trudeau es el ministro de Canadá, está trabajando en la diversificación. Ya han creado un nuevo ministerio que se llama Ministerio de Diversificación de Comercio, el que tiene por objeto disminuir justamente la dependencia de Estados Unidos, ya que recibe casi en un 75% del comercio canadiense. Y por supuesto, los asuntos de interés para Canadá, para sumarse al pacto, para sumarse al Telecan, tiene que ver con el capítulo 19, los temas culturales y los lácteos. El tema de lácteos es una industria altamente protegida, tiene un sistema de subvenciones importante. Donald Trump se ha quejado muchísimo de este sistema. No lo vamos a trabajar en esta sesión, pero podríamos hacer una propuesta para una siguiente sesión, trabajar este punto. Es bastante complejo, pero muy interesante. Yo os recomiendo a que busquéis información acerca de los lácteos de Canadá. No es una medida, es una medida altamente proteccionista, es una medida que ha sido criticada incluso con otros socios comerciales, con otros socios de Canadá, incluso dentro de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, dentro de los acuerdos que pretende cerrar con la Unión Europea. Este tipo de medidas elevadamente proteccionistas sí son criticables, sí tiene, en este sentido, Donald Trump tiene algo de justificación para exigir un cambio en este sector, ¿no? Entonces, hemos dicho que para Canadá es importante el capítulo 19, que tiene que ver donde se resuelven las disputas por prácticas dumping y subsidios prohibidos. Es importante para Canadá y estaría dispuesto, como hemos dicho, a ceder algo de su estructura respecto a los lácteos, con tal de que se mantenga el capítulo 19. No obstante, como hemos venido explicando, no van a ceder ante ninguna presión y bueno, veremos en qué termina. Ojalá que sí, que se cierre el acuerdo, el Telecan. Es importante, es un acuerdo importante e incluso es una especie de aprendizaje para todos los demás. Yo creo mucho en la cooperación económica internacional. No me parece personalmente que después de todos los aspectos que se han ido ganando para beneficio, porque los beneficios, dentro de los beneficios del comercio, ¿no?, del intercambio comercial,
pues siempre el que debería estar mayormente beneficiado es el consumidor, y los consumidores estamos en todos los países. Así que, por supuesto, hay más implicaciones, son implicaciones de carácter estructural, de carácter económico, estructural, político, etcétera, etcétera. No es fácil, pero si ya se ha venido trabajando así, yo creo que debería mantenerse esta estructura. Y bueno, vamos a pasar, vamos a ver, Rosana, bienvenida, Ana Acosta, María José, está con nosotros desde Virginia, José Antonio, buenas tardes. Vamos a ver, como el número 11 30 59 19 96, ¿en qué beneficia? Ya hemos hablado en qué beneficia el Telecam a Donald Trump. No es a Donald Trump, es políticamente hablando, parece que sí, parece que es lo que está tratando de dar fuerza y fundamento a sus propuestas de campaña, ¿no? Está tratando de hacer creíbles esas propuestas, pero como hemos visto no le han dejado, y esperemos que sigan así, ¿no? Tenemos también otro número, Paola García, desde Perú otro número, Eduardo, desde México, muy bien Eduardo. Bueno, pues una vez que hemos trabajado más o menos a grosso modo, mi sugerencia es que por supuesto sigáis trabajando en esto, hay que profundizar muchísimo, no nos da tiempo, pero bueno, de alguna manera hemos puesto, este es el contexto, este es el pretexto, ¿no? De alguna manera el pretexto por el que yo quiero pasar al análisis de las políticas comerciales internacionales, las herramientas de política comercial, y bueno, vamos a analizar también cómo es que estas cuestiones, estos mecanismos de política están dando al traste con la cooperación económica internacional y bueno, han generado una ola proteccionista importante en todo el planeta y bueno, esperemos que la guerra comercial entre Estados Unidos y China no llegue no escale a más. Aparentemente al día de hoy China ha cedido. Es China la que ha cedido a disminuir sus aranceles, pero bueno, ese es otro tema y muy interesante. Os recomiendo toda la parte de la industria del acero y el aluminio, porque es tan importante, porque otra de las razones que esgrime Donald Trump para imponer aranceles es que quiere volver a hacer una industria fuerte. En el siglo pasado, en la industria del acero, el fortalecimiento de la industria del acero era importante para todos los países y bueno, después a mediados o pasado de más o menos en los años 60 se reestructuró la industria, pero la industria no ha dado más y bueno, se resintió en Estados Unidos y bueno, pues aparentemente los países como Japón, China retomaron el relevo en la producción de acero y ahora es uno de los mayores consumidores China de acero y bueno, es importante, es otro análisis que se puede hacer, es otro de los aspectos que se pueden trabajar y con los que se puede profundizar a propósito de las políticas comerciales. Como mencioné, para cerrar esta parte, el Telecam estamos todavía sin saber, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa y la base es un acuerdo trilateral y bueno, pues las implicaciones del mismo van a ser importantes. A continuación vamos a trabajar el marco conceptual. Aquí lo que estamos destacando es lo que mencioné en la parte 2. Vamos a hablar de las políticas comerciales. Las políticas comerciales son proteccionistas o de apertura. De apertura es, por supuesto, en favor del intercambio comercial. Hay gente que le suele llamar multilateralismo. Por supuesto, en contraposición tenemos las políticas comerciales proteccionistas. Entonces, esta es una presentación un poco, pues como yo la interpreto. Por un lado tenemos
la imagen de políticas aperturistas, de políticas en favor del comercio, ¿no? En favor del intercambio, y los argumentos en favor del libre comercio, en favor del intercambio, tienen que ver con la eficiencia. Se obtienen ganancias por el logro de economías de escala, por un lado, y por otro lado también se pueden aprovechar, si retomamos los aspectos del análisis el análisis económico, tenemos que hay ventajas competitivas y ventajas comparativas. Por el otro lado, en contra, tenemos esta imagen que, como podrán ver, este es el proteccionismo por per se, ¿no?, de Donald Trump, y por el que como ya mencioné, aunque a lo largo de los años pues ha habido medidas proteccionistas, no desde el punto de vista arancelario, sí desde el punto de vista no arancelario, que es lo que vamos a ver. Los países, de alguna manera, a pesar de estar dentro de acuerdos comerciales, de pertenecer a la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, pues han encontrado mecanismos para proteger sus industrias, ¿no? Y dentro de esos mecanismos, pues bueno, tenemos las medidas no arancelarias. Pero bueno, entonces, desde el punto de vista de las políticas comerciales, sabemos que existen las políticas comerciales aperturistas, ¿no?, de apertura, y contra las que señalan el bilateralismo, justamente, y el proteccionismo ¿no? El proteccionismo lo que nos tiene en contra de la eficiencia son distorsiones en la producción, el consumo, a causa de las diversas restricciones, que son las que vamos a trabajar. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Qué pasa con la producción? A causa de la restricción, como es un arancel, la imposición de un arancel, un subsidio a la exportación o una cuota de importación, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, desde el punto de vista aperturista, sabemos que genera incentivos para exportar y competir, hay oportunidades para el aprendizaje y la innovación, y es lo que yo comentaba, ¿no? Se sentaron las bases para que se generaran incentivos para exportar y competir, y es lo que ha estado haciendo la industria. Por eso es que me parece un tema de impacto, un tema muy importante a trabajar, independientemente de la formación académica, independientemente si eres un abogado, independientemente de si no estás trabajando el comercio internacional, sí que tiene sentido trabajar y estar atentos en lo que está pasando, ¿no? Entonces, se han sentado las bases para lo que tenemos ahora, ¿no? Gobiernos democráticos, entre comillas, sabemos que hay mucho análisis ahí, pero sí que se han generado incentivos para exportar, para competir, y como en la base del comercio, en la base del intercambio es el beneficio al consumidor, pues aparentemente nos hemos visto beneficiados contra estos sistemas proteccionistas, que es como lo había mencionado a lo largo de este esquema, ¿no? A lo largo de esta presentación hemos hablado de todo lo que está haciendo Donald Trump con sus políticas, ¿no? Es un sistema de comercio administrado donde el gobierno dicta el patrón de comercio en este sentido, aparentemente, ¿no? Gracias al sistema de gobierno de Estados Unidos, donde no todo lo dice, aunque sí lo dicta el presidente, sí que hay organismos, ¿no?, que pueden contener y que pueden hacer un contrapeso, ¿no? Entonces, este es lo que estamos viviendo ahora. Estamos volviendo a un sistema de comercio administrado, un sistema proteccionista, y bueno, estas políticas restrictivas, estas políticas comerciales proteccionistas tienen razones, o se argumentan razones, que no es que sean malas, no son malas. Cada país y cada nación, dependiendo de cómo esté estructurada, tiene que proteger, ¿no? Tiene que trabajar sobre estas restricciones. Y bueno, algunas de las que tenemos son para proteger las empresas domésticas de la competencia externa, es una de las más extremas, y por supuesto lo estamos viviendo ahora, ¿no? Es clarísimo que Donald Trump está haciendo como yo decía, sus propuestas de campaña, ¿no?, volver a dar
al sector acerero en Estados Unidos, ¿no? Volverlas otra vez competitivas, etcétera, etcétera. Protegerlas, ¿no? O sea, las voy a hacer competitivas porque las voy a proteger, promover la sustitución de importaciones en algunos momentos, por ejemplo, en México, antes de la apertura, antes de los 80, con las reformas estructurales y el consenso de Washington, pues antes se tenía en México una política de sustitución de importaciones. Para proteger industrias nacientes, por supuesto, los países, las naciones pueden argumentar las restricciones para proteger a sus industrias, es viable, y para generar empleo en el país, eso es otra de las razones que está argumentando Donald Trump, quiere proteger el empleo en el país. No obstante, sabemos que más que con las relaciones comerciales, tiene que ver con el impacto de la innovación tecnológica, la pérdida de empleos. Ese es otro análisis que se puede proponer también. Aquí hay muchos temas que se pueden trabajar. Establecer estándares de salud y calidad, esa es otra. Reducir problemas de balanza de pagos, este es otro de los argumentos importantes, ¿sí? Que tiene Donald Trump para establecer las actuales restricciones. Justamente con el acero tiene un déficit comercial con China, también ha tenido déficit comercial con México, y bueno, es exactamente reducir este déficit comercial, ¿no? Motivar, por supuesto, sus exportaciones en detrimento de las importaciones, y en ese sentido, pues tener una balanza de pagos positiva, ¿no? Proteger a las industrias domésticas de dumping, más adelante lo vamos a trabajar, y por otro lado tenemos que otra de las razones es el control de precios. Bien, entonces, este esquema no se aprecia del todo. En este esquema lo que estamos viendo es la ola proteccionista, ¿no? Que se está generando, este repunte proteccionista que se ha generado. Como dice aquí, ola de proteccionismo comercial desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Les voy a leer porque este forma parte de un artículo de prensa. Este es un artículo de prensa en España. Son los exportadores españoles, ¿no? que han identificado un repunte en el proteccionismo comercial, ¿no? Se han presentado cerca de 236 denuncias por barreras al comercio, la cifra más alta en toda la historia, o sea, desde este siglo puede ser, y bueno, se centran mucho en la alimentación, servicios, aquí lo tenemos, alimentación, servicios, por aquí tenemos servicios, industria y bienes de equipo, bienes de consumo y bebidas. En estos, y son los países, aquí están las banderitas, ¿no? 236 denuncias, esta es la evolución de las denuncias, ajá. El tipo de denuncia, ¿no? Y en el sector, ya dijimos, en el sector de alimentación, tenemos barreras técnicas, el país, ¿no? Aranceles elevados, Uruguay, propiedad intelectual, barreras salariales, seguridad alimentaria, entre otras. Entonces, son barreras, como ya mencionaba hace un momento, si las barreras arancelarias estaban o se motiva mediante la propuesta es la reducción de barreras arancelarias, por otro lado las barreras no arancelarias, bueno, pues se han disparado, ¿no? Y aquí tenemos en qué sectores, ¿no? Básicamente desde el punto de vista de las empresas españolas y cómo ha ido afectando. Ajá, los países, podemos ver aquí todos los países, América Latina, ¿no? Muchos son de América Latina, y bueno, esto nos da una idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Que lejos de motivar el libre mercado, con todas las puntualizaciones, porque el libre mercado también tiene sus peculiaridades, también es un tema a estudiar, es un tema delicado, pero en la base yo sí creo que el intercambio comercial trae más beneficios que desventajas, en principio. A ver, vamos a ver
Álvaro, ¿es beneficio para la economía de un país tomar medidas de proteccionismo? Depende. Depende, porque como hemos visto, si un país estima que la industria es naciente y la quiere fortalecer o quiere que consolide una industria naciente, por supuesto, si las medidas, digamos, de carácter proteccionista o restrictivas pueden ayudar, ¿no?, a que las empresas de ese sector estratégico pues se consoliden, toda vez que una vez que se consoliden pues se puede hablar de la apertura comercial, porque bueno, ahora una economía cerrada es que no la concibo, o sea, con todo el cambio tecnológico, ¿no?, en las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, y yo creo que mantenerse fuera de un mercado así me parece complicado, pero sí que puede tomar medidas, y de hecho hay análisis que se hacen de qué beneficioso o cuán beneficioso, en qué porcentajes un arancel puede ser beneficioso. También depende si es un país pequeño o es un país grande. Si es un país pequeño contra un país grande, el efecto del arancel o el efecto de la herramienta, digamos, de política comercial que establezca no va a afectar realmente, ¿no?, al intercambio comercial. Pero sí al revés, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hay muchas demandas acerca de, por ejemplo, los subsidios que aplican o que se aplican para algunos productos agrícolas desde la Unión Europea, ¿no? El grupo de los 20 ha puesto muchas denuncias a propósito de esto, ¿no? Pero sí que es viable. ¿Qué más? Aquí hay alguien, el número 9635, dice que es necesario que cada país proteja su economía. Sí es necesario, dependiendo de una estrategia, ¿no? No es posible, ¿no? Si nos vamos a la teoría de la ventaja comparativa, ¿no? Un país no puede producir solamente bienes para sí mismo, ¿no? Un país o los diferentes países tienen ventajas respecto a los bienes, ¿no?, que se poseen. Pueden ser bienes naturales, pueden ser, no sé, la mano de obra, puede ser un país intensivo en mano de obra y puede ser esa su ventaja comparativa. Y entonces aquí tenemos, no nos da tiempo meternos en esta parte, otro punto de análisis, ¿no?, las ventajas comparativas, la teoría de David Ricardo, ventajas absolutas, ventajas comparativas y todo el análisis que tenemos de soporte para hablar de los beneficios del comercio internacional, pero sí que en la base, digamos, están aprovecharse de las ventajas comparativas, y estas ventajas comparativas lo que nos permiten es este intercambio comercial entre los países, ¿no?, para beneficiarse, ¿no?, de ese costo de oportunidad. No produces a altos costes aquello que es más caro para ti, ¿no?, y el excedente de tu producción en lo que eres, digamos, potente, ¿no?, lo intercambias, ¿no?, y lo intercambias por un producto que resulta caro y que para otro país no es caro, ¿no? Entonces, al final hay un beneficio para los consumidores y, como veremos más adelante, para el bienestar en general. No obstante esto, sabemos en la práctica que la realidad a veces supera, ¿no?, al modelo, pero yo sí creo que sí que hay más ventajas que desventajas. Y las desventajas muchas veces vienen de la falta de políticas estructurales de los países. O sea, no tiene que ver, me parece a mí, aquí esto es muy discutible, no tiene que ver tanto con este intercambio comercial en sí. Me parece más que es con las formas, la política comercial, la política fiscal, monetaria, las reformas estructurales o no que implemente un país. Entonces dependerá de muchas cosas. Aquí tengo otra duda. De hecho, a ese nivel para Trump es de interés político, al igual que el resto de países. Sin embargo, a veces se prioriza el interés económico y su propio ego, que hace que no lleguen a un acuerdo.
Claro, en este caso realmente el bloque unido tendría un conjunto más beneficios políticos, económicos. Estoy totalmente de acuerdo, ojalá que pusieras tu nombre, pero bueno, número 93-31-423, estoy absolutamente de acuerdo. Por supuesto, es más la suma de los tres que cada uno, ¿no? O sea, como bloque unido, como ya vimos, es un mercado importantísimo, ¿no? Si se pudieran ajustar, si pudieran negociar, sí se encontrarían los beneficios políticos, económicos, industriales, culturales, que de otra forma. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, una vez que estamos hablando ya hemos establecido cuáles son básicamente las dos políticas, la política de apertura, ¿no? Y la política proteccionista. Y bueno, dentro de la política o las políticas comerciales, tenemos las herramientas de política comercial que existen, ¿no? Y bueno, aquí ya hay muchas más, pero básicamente son las barreras arancelarias o para efectos de estudio, que dividimos en estas dos, que son barreras arancelarias que afectan a los precios, y por otro lado las barreras no arancelarias que pueden afectar a los precios o directamente a la cantidad que se exporta o importa. Dentro de lo que sería una de las herramientas más importantes de política comercial, por supuesto, es el arancel o tarifa aduanera. Seguramente muchos ya habrán trabajado esto. Yo lo estoy retomando para después el análisis posterior. Es un impuesto gubernamental sobre un bien de embarque internacional. Se carga un arancel al precio de los bienes y servicios importados. Como hemos estado trabajando, bueno, Donald Trump ha impuesto un arancel para la industria del acero y el aluminio de 25 y 10% respectivamente para terceros países. Cuando digo terceros países es que está exento México y Canadá, mientras sigan las negociaciones y si se llega a un acuerdo, porque como sabemos, como medidas de represalia comercial, que eso es lo que surge cuando un país impone un arancel, pues hay represalias comerciales, ¿no? Y en ese sentido, por eso tenemos una guerra comercial. Países como México y Canadá también estaban dispuestos a imponer aranceles en otros productos que son de interés para Estados Unidos. A ver, aquí, de hecho, Ani, ¿qué puede hacer un país al que le han cerrado puertas de acuerdos comerciales sabiendo que tanto la import como la exportación son necesarias? ¿Puede pedir alguna entidad y Naciones Unidas? Yo creo que esta situación, estamos hablando de un país que ha sufrido, que está vetado, ¿no? Y si está vetado por alguna razón, que hay razones también, por seguridad, ¿no? Por seguridad internacional, etcétera, etcétera, no creo que ninguna entidad en este sentido, y sobre todo la ONU, sería muy bien, Anies. Aquí hay otro tema que son los organismos internacionales, ¿no? Y también tendríamos que trabajar bastante para adentrarnos en este tema. Como comentaba en un principio, estos temas son bastante complejos, pero complejos porque tienen muchas ramificaciones y se pueden trabajar muchísimas cosas. Entonces, Ani, en principio no, quizá que el país está vetado y pues la ONU no creo que pueda contribuir en mucho, ¿no? Herramientas, ya dijimos, se carga el arancel, se basa en el valor del producto y con los aranceles, uno de los primeros, digamos, efectos es que aumentan los ingresos del gobierno que los impone para desalentar y desalientan las importaciones y se pretende que los productos nacionales sean más atractivos. En este sentido, bueno, la idea es motivar las exportaciones, desincentivar las importaciones. Ahora sí, por ejemplo, dentro de lo que hablábamos de las herramientas de política comercial, el 1 de marzo Trump anunció la imposición de aranceles 25 y 10% a las importaciones de acero y aluminio, ya lo mencionamos, y concedió exención a Canadá y México en virtud de la renegociación del Tratado Trilateral de Libre Comercio. Lo que vamos a hacer aquí muy sumeramente, porque
esta presentación tampoco tiene vicios de meternos mucho en los aspectos, digamos, de análisis económico, de análisis numérico y demás, solamente es para representar de alguna manera, para determinar o dar las bases conceptuales para poder explicar este fenómeno. Aquí estamos haciendo una comparación entre las restricciones comerciales, las restricciones arancelarias, las barreras no arancelarias. Siempre tenemos aquí el precio. Vamos a hacer una gráfica donde vamos a identificar por un lado los precios y por otro la cantidad. Vamos a tener una demanda y una oferta. Y bueno, vamos a ver que es, tenemos un precio en P1, cuando se impone un arancel, ¿no? Suben los precios, disminuye la cantidad, aquí tenemos el precio 1. En el precio 1 se consume la cantidad C1, hay mayores ventas, ¿no? Es con comercio, con intercambio. Una vez que se impone un impuesto, pues aumentan los precios y disminuye la cantidad, ¿sí? Entonces, esta es una medida proteccionista que va directamente sobre el precio. Hay un mayor precio, ¿no? Por supuesto, se elevan los precios de los productos importados y aparentemente, ¿no?, la cantidad disminuye porque ante los mayores precios, pues bueno, los consumidores dejan de consumir, ¿no? Hasta que se vuelve nuevamente un equilibrio. Las barreras no arancelarias lo que hacen es que van sobre la cantidad. En este sentido, bueno, pues aunque vamos sobre la restricción en cuanto a las cantidades, volúmenes que entran al país, pues este mayor volumen hace que en un momento determinado el precio, haya una presión para que el precio suba. Finalmente también tiene un impacto sobre el precio, pero básicamente será impacto directo sobre la cantidad. Igual tenemos aquí la oferta 1, en el origen, ¿no? Se desplaza la oferta y bueno, lo que provoca esto es que disminuya la cantidad vendida y bueno, por supuesto también hay un mayor precio. Esto es a grosso modo una explicación de lo que pasa cuando se imponen barreras arancelarias y barreras no arancelarias. Ya vimos que una tiene influencia directa sobre el precio y las no arancelarias van a tener influencia directa sobre la cantidad. En este pequeño cuadro, nada más para identificar algunas de las barreras no arancelarias que tienen que ver con la limitación específica, las reglas aduanales administrativas, participación gubernamental y cargos de importación. Tenemos así, desde el punto de vista de limitaciones específicas, pues tenemos las cuotas, tenemos las licencias de importación, límites mínimos de importación, embargos. Esta es la palabra que yo quería hace un momento por año. Dependerá si hay un embargo comercial, acuerdos bilaterales sectoriales, acuerdos sistemáticos de marketing, dentro de reglas aduanales administrativas, pues sistemas de evaluación, las reglas antidumping, clasificación de aranceles, excesiva documentación requerida, desigualdad en las normas de calidad y prueba, normas de empaquetado y etiquetado, dentro de lo que sería la participación gubernamental, pues política de adquisiciones, subsidios e incentivos a las exportaciones, derechos compensatorios, desviación de comercio. Esta parte de participación gubernamental ha sido, en cierto sentido, relevante dentro de la renegociación del Telecan, porque cuando hablábamos de, parece que se abre la política de adquisición entre gobiernos. Entonces, ese es otro de los aspectos que se han flexibilizado entre ambas partes dentro del Telecan. Cargos a las importaciones, depósitos de importación, créditos a la importación, gravámenes variables, gravámenes fronterizos y además de todas estas también hay medidas fitosanitarias. Todo esto es lo que en el pasado, ¿no? Bueno, a lo largo de estas décadas son las barreras no arancelarias las que se han ido incrementando, ¿no? Ya que no se podía, porque pertenecías a alguna como el Telecan, ¿no? Pues se utilizaban otras medidas no arancelarias para
pues cumplir las razones que ya trabajamos, ¿no? Para, por ejemplo, proteger una industria, para evitar el desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, y la mayoría tienen que ver siempre un poco con las cuestiones políticas, ¿no? Del político de curso. Entonces, bueno, pero ese es otro tema a trabajar. Después tenemos aquí cuál es el análisis costo-beneficio de un arancel. Y aquí, bueno, lo que vamos a introducir aquí, que además lo mencioné en un inicio, es con este análisis lo que pretendemos es saber qué pasa, ¿no? Y en este sentido hay un efecto para el consumidor, un efecto para el productor, un efecto para el gobierno y a nivel neto, ¿no? A nivel global lo que se valora es si realmente, ¿no? hay un impacto en el bienestar nacional. Con base en estos análisis es que se puede determinar qué tan óptima es o no la política comercial que establece un país y el beneficio o no del instrumento comercial que se está aplicando. Entonces, de alguna manera estos análisis permiten pues valorar, ¿no? Calibrar si realmente las medidas ayudan o no. Entonces, aquí estamos hablando del excedente del consumidor, ¿no? En esta gráfica estamos solamente del lado de la demanda, aquí tenemos el precio y la cantidad, el área A más B, y aquí estamos hablando del precio 1, Q1, y cómo disminuye el precio, ¿no? Y aumenta la cantidad a Q2, ¿sí? Tenemos aquí A más B, el excedente o beneficio del consumidor. Este excedente mide la cantidad que un consumidor gana en la compra por una diferencia entre el precio que paga y el precio que había estado dispuesto a pagar. Digo, no metí yo el equilibrio general del intercambio comercial porque, bueno, no quería meterme más a detalle, pero bueno, este esquema tiene por detrás el intercambio comercial, es decir, más productos, ¿no? Más productos, más opciones para los consumidores en el mercado doméstico, justamente por el intercambio comercial, ¿no? Y por supuesto, a un precio mejor, a un precio menor, ¿no? Y esto es lo que calibra lo que nos hace analizar un excedente del consumidor, ¿no? Si, por ejemplo, si el precio 1, la cantidad demandada es Q1, como ya dijimos, el excedente del consumidor se mide por el área A. Si el precio cae hasta P2, y esto es porque se logran eficiencias, ¿no? Porque hay más productos en el mercado, menores precios y todo lo que podemos vivir y lo que hemos estado experimentando, ¿no? En las industrias, más competitivas, innovación tecnológica, precios más bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hemos estado experimentando. Entonces, pues bueno, precios bajos, aumenta la cantidad, la cantidad demandada aumenta y hay un excedente del consumidor y se puede medir en el área adicional B. Entonces, la suma del área B, del área A más B, por debajo de la curva de demanda, nos va a dar este excedente del consumidor. Análisis costo-beneficio del arancel, seguimos. El excedente del productor, aquí metemos el concepto de excedente del productor para después hacer todo el análisis del costo-beneficio. En este sentido tenemos C y D, es el excedente del beneficio del productor, que puede vender un bien P1, pero que lo vende a P2, es decir, a precio más elevado. Y gana un excedente de Q2 a Q1, ¿ok? La cantidad ofrecida es Q1 al precio 1, el excedente del productor se mide por el área C. Si el precio aumenta, como lo vemos aquí de P2, la cantidad aumenta en Q2, el excedente aumenta y es igual a C más el área adicional. Pero sabemos que este precio que aumenta tiene que ver por el instrumento comercial, por el arancel. Esto es, digamos, en cierto sentido artificial, ¿no? Aquí hay un arancel y por eso vemos que hay un excedente del productor y que es en cierto sentido positivo. Después vamos a ver el beneficio, el costo-beneficio de un arancel y ya metiendo estos dos
estos dos conceptos de los que hemos hablado, el excedente del productor y del consumidor, y a grosso modo en esta gráfica lo hemos querido representar, ¿no? Aquí tenemos al país importador y pues bueno, tenemos aquí el equilibrio, aquí tenemos la curva de oferta, la curva de demanda, al precio 1, estamos, lo que el mercado doméstico está dispuesto a producir es a este precio, ¿no? Este es lo que el mercado doméstico está dispuesto a producir. Lo que se necesita importar para satisfacer la demanda, de C1 a C5. Por aquí tenemos lo que el mercado demanda a este precio P1. Aumenta el precio debido al arancel, y la demanda se contrae de B. Es un poco, lo vamos a explicar muy a grosso modo, hay que meternos mucho. Aquí tenemos el punto B a H, se contrae la demanda, ¿no? Estamos en el punto, en la cantidad C4. Los productores domésticos están dispuestos a producir más de C a J, de C a J, aquí, ante el arancel, quiere decir que vamos a subir de C1 a C2, se impone un arancel y los productores están dispuestos a producir más hasta C2, en el punto J. El efecto producción, por lo tanto, aumenta el empleo, esto es lo que estamos buscando, ¿no? Esa es la razón por la cual imponemos una restricción, y el beneficio se ve beneficiado D y P, se reducen las importaciones, que ese es el efecto comercio. Aquí hay varios efectos, el efecto producción, el efecto comercio, ¿sí? Y por supuesto disminuye el consumo interno, que es de B a N, y tenemos de C4 a C2. El efecto consumo, el efecto ingreso del gobierno, ya hablamos del efecto consumo, que disminuye, y el efecto ingreso del gobierno por importar el arancel, tiene las letras M, J, H, N, M, J, H y N, es este pequeño cuadrito, ¿sí? Este es el efecto gobierno, pero básicamente es el consumidor quien paga este efecto, es la pérdida de bienestar. Por eso es que normalmente cuando se impone un arancel, es el consumidor el que paga el arancel, es el consumidor el que se ve en desventaja, ganan los productores y por supuesto pues el gobierno tiene un beneficio, ¿no? Tiene ingresos, que es lo que hablábamos del efecto ingreso por imponer el arancel y que se mide en este cuadro. Esto es a grosso modo un análisis del costo-beneficio de la imposición de un arancel. Los efectos, yo aquí resumí los efectos de las políticas comerciales. Tenemos que ante un arancel, un subsidio a la exportación y una cuota de importación, el excedente del productor con un arancel aumenta, también lo hace con el subsidio a la exportación y una cuota de importación. Entonces todos estos, como podemos constatar, tienen como principal ganador al productor, ¿no? Y qué es lo que quieren fomentar precisamente, ¿no? Que se mejoren las industrias, etcétera, etcétera. El excedente del consumidor disminuye, se ve afectado en las tres medidas. Los ingresos públicos, en un arancel aumenta el ingreso, en un subsidio disminuye y aumenta el gasto público, porque el subsidio lo que hace es que el gobierno gasta en alguna medida que facilite a los exportadores, ¿no? Producir mediante este subsidio, y por eso es un gasto del gobierno. La cuota de importación depende, o sea, no cambia el ingreso público, lo que cambia es una renta que ganan aquellos a los que se les otorgan las licencias de importación, que ya más adelante lo veremos, y el bienestar social, el bienestar nacional, que es el efecto neto, desde el punto de vista del arancel, es ambiguo, como decía hace un rato, dependerá de si es un país pequeño o no. Si es un país pequeño, el arancel no afecta al bienestar nacional, o no afecta en términos del intercambio comercial. El subsidio a la exportación disminuye el bienestar nacional porque las empresas subsidiadas
pierden competitividad. Aunque se pretende que sean protegerlas, la protección lo que provoca es que se pierda competitividad en lugar de asignar recursos a los sectores industriales estratégicos más importantes, pues bueno, se dirigen recursos a estas industrias, que también tiene que ver con cuestiones políticas. Aquí, por ejemplo, estaría el análisis del sector lácteo de Canadá, como antes mencioné. La cuota de importación también es ambigua, depende de si es un país pequeño o no. Y esto es, bueno, a grosso modo, los efectos de las políticas comerciales, los efectos de los instrumentos de política comercial. Igualmente, aquí lo vemos desde el punto de vista gráfico, no me voy a detener porque no me queda mucho tiempo, pero en este análisis es el mismo que hemos hecho, y como vemos aquí, la pérdida podemos analizar la pérdida para los consumidores, ganancia para los productores, ganancia para el gobierno de un arancel, el subsidio, ya vimos, hay un efecto también, para los productores tienen un beneficio, el consumidor pierde, ¿no? El gobierno en cierto sentido pierde porque hay un gasto, y además en ocasiones, lo vamos a ver con el ejemplo, el gasto lo paga el contribuyente. Y bueno, y el beneficio o el bienestar, no se ve beneficiado, no hay un beneficio neto. Desde el punto de vista de las cuotas de importación es igual, es parecido a la imposición de un arancel, solo que aquí lo que se afecta es la cantidad, y en este sentido los que ganan, además del productor, ¿no?, ganan los que tienen la licencia, ni siquiera el gobierno, ¿no? Entonces, y en todas, como hemos visto, el efecto de los consumidores es que disminuye, ¿no? Es que hay un efecto para los consumidores, un efecto negativo. Ya para finalizar, dentro de las prácticas o de los instrumentos de política está el dumping, la práctica de establecer diferentes precios a diferentes consumidores, es una discriminación de precios. Es la forma más común de discriminar en el contexto internacional, del comercio internacional. La empresa establece un precio inferior para los bienes exportados que para los mismos vendidos en el país, ¿no? Y bueno, hay varios tipos de dumping. Hay un esporádico, predatorio y persistente. Seguramente todos han trabajado alguno de ellos. El esporádico es discriminación ocasional de precios y provocada por la existencia de excedentes en la producción de un mercado doméstico. Estos tres, o básicamente este esporádico, también lo podemos ver reflejado en la industria de lácteos de Canadá, y se podría trabajar muchísimo. Por eso es la importancia del artículo 19 que defiende Canadá para la resolución de controversias y temas dumping. El predatorio, que es una práctica de competencia desleal, es la forma que más daña la relación, es la venta por parte del exportador de producción en el mercado externo, logrando una pérdida pero ganando acceso al mismo y excluyendo así a la competencia. Esta es de las más fuertes. Y la persistente, que es la práctica continua de exportar por debajo de los precios para maximizar utilidades. Entre la primera, la esporádica y persistente, yo creo que entrarían las medidas que suele implementar o la forma en que protege sus industrias Canadá. ¿Cómo se investiga un caso? Esto es así a grosso modo, es nada más a manera de ilustrativa, y bueno, pues hay que someterse a dos premisas básicas. Primero, se determinan las características del producto a investigar, ¿no? Se identifica el producto y por otro lado se fija el periodo de investigación. Aquí son 2 años, solo cuenta información de los 2 últimos años, 2 años, y bueno, pues si
los requisitos para determinar si se están haciendo prácticas de esta naturaleza es determinar el margen. ¿Existe un margen doble? Si sí, se identifica el daño en la industria local. Si existe daño, bueno, pues se determina la relación de causa entre la parte 1 y 2, entre la determinación del margen y determinar si hay un margen y además el daño, ¿no? Y bueno, se establecen las medidas, ¿no? Normalmente estas son lo que yo comentaba, se llevan a resolución de controversias y bueno, estas son casi la resolución de controversias que se llevan a la Organización Mundial del Comercio. Bien, esto es a grosso modo y finalmente vamos a hacer un análisis breve de dos casos. Lo voy a decir un poquito más rápido. Es nada más para ilustrar los efectos. Por un lado, en el primer caso es el efecto del subsidio a Estados Unidos en la producción agrícola del sur de California en el marco del Telecán. Esto sucedió cuando en el primer Telecán, en el que dio origen, ¿no? En el 1994, y la situación es aquí está, es un subsidio a la exportación. El subsidio, en este sentido estamos hablando de que es un pago que realizan las entidades gubernamentales, ¿no? A una empresa o un individuo que vende un bien en el extranjero, ¿no? En este caso en concreto es los productores o agricultores del sur de California. Los productores, el subsidio que se les dio es que el agua es muy escasa, es muy cara para traerla, pero el gobierno de Estados Unidos subsidió el agua, ¿no? Haciéndola más cara para los consumidores, además de tener un impacto ecológico o medioambiental, en lugar de dirigirse a una industria más, o dirigir los recursos a una industria más eficiente, ¿no? Pero bueno, subsidió el agua a los agricultores, ¿no? Para producir frutas y hortalizas y, bueno, de alguna manera incentivar el cultivo y aumentar las exportaciones, en detrimento, por supuesto, de las importaciones. Entonces, subsidia el precio del agua y lo que tenemos aquí es, no se alcanza a ver ahí y lo tengo, ok, tenemos en este gráfico, la situación inicial es aquí, partimos del libre comercio, ¿no? Partimos del libre comercio y tenemos oferta, demanda, tenemos al precio de equilibrio, al precio normal tenemos, un momento, casi no se aprecia, yo voy a enviar la presentación, trataré de hacer un poquito más grande. La producción de Q1 a Q2 es el sobrante, ¿no? Es la producción en exceso que se va a intercambiar, ¿no? Que intercambian los países. La oferta, que la tenemos desde el origen hasta Q2, y la demanda, que es hasta Q1. Esto es en el origen, este es el intercambio en el origen. La implementación de un subsidio a la exportación, ya lo vemos aquí, lo que nos va a generar es que vamos a elevar artificialmente el precio que recibe el productor de P1 a P2, a PS, que es precio subsidiado, y tiene una repercusión inmediata en el precio del bien en el interior, en el mercado doméstico. Está el precio con subsidio, ¿no? Es el precio para exportar, y parte de la producción que en este sentido lo que haces es que motivas la producción interna para exportación, con lo que se hace que el precio interior se eleve, lo que provocas es que se eleve el precio APS. Cuando un país ofrece un subsidio a la exportación, los exportadores nacionales exportan hasta el punto en que los precios subsidiados van a superar a los extranjeros en la cantidad del subsidio. Y bueno, aquí está representado a grosso modo el subsidio.
Vamos a ver los efectos el efecto para el consumidor, que lo tenemos aquí, que ya lo habíamos visto. A medida que aumenta el precio, estamos aquí en el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, la oferta y la demanda. Aquí tenemos al precio 1, cantidad Q1, aquí está el excedente a medida que aumenta el precio del precio de equilibrio a P1, el consumidor reduce la cantidad demandada, ya lo vemos aquí. Pasa de P1 a PS el excedente del consumidor y se ve reducido en el resultado de la suma de las superficies A más B. O sea, antes era esta área, estas dos áreas. Inicialmente, con el precio 1, el excedente del consumidor comprendía la superficie por encima de P1, superficie por encima de P1 y por debajo de la curva de demanda. Al subir el precio, el excedente del consumidor ocupa la superficie por encima del precio subsidiado y por debajo de la curva de demanda. Con esta medida, los consumidores californianos, pues bueno, se ven perjudicados por el efecto consumo, ¿no? El efecto consumo, el cuadro que habíamos visto del área de la que hablamos del excedente del consumidor, se reduce. Después, por otro lado, tenemos el efecto del productor. A medida que aumenta el precio, el productor produce y ofrece una cantidad mayor de frutas y hortalizas por el incentivo del mayor precio, ¿no? El excedente del productor aumenta, por supuesto, y tenemos aquí el excedente que está representado por A más B más C. Con el precio 1, el excedente del productor comprendía la superficie por debajo de P1 y por encima de la curva de oferta. Esta es la curva de oferta. ¿Sí? Al subir el precio, aquí tenemos el subsidio, al subir el precio, ese es el precio subsidiado, el excedente del productor ocupa la superficie por debajo de PS, aquí la tenemos, y la oferta es mayor que antes, y los agricultores californianos se han visto beneficiados con la obtención de este subsidio. El efecto para el gobierno, pues bueno, aquí está el efecto del gobierno. La implantación del subsidio se genera con un gasto fiscal para el Estado correspondiente a la suma de B, C y D, lo vimos hace un rato, y el gobierno, para el gobierno ha supuesto una medida, es un coste, el coste del subsidio, que por supuesto lo pagan también los contribuyentes, y bueno, lo que se genera en el largo plazo es pérdida de competitividad de las empresas, porque en lugar de dedicar los recursos en lo que eres más eficiente, pues bueno, lo hacen para beneficiar a un solo sector, ¿no? Y esto es lo que ocurre normalmente, ¿no? Y estos son las cuestiones políticas, son los argumentos de campaña que tienen algunos presidentes como Donald Trump, ¿no? Que tienen este tipo de medidas proteccionistas para ciertos sectores, ¿no? Por eso es tan difícil la renegociación del Telecán. El efecto neto, ¿no? O el efecto sobre el bienestar social, tenemos que hay pérdidas del consumidor, aquí lo tenemos, yo lo marqué menos A más B, ganancias para el productor y pérdida del gobierno. El efecto total es que es negativo, se ha producido una pérdida de bienestar. Las sumas de las superficies B y D, ya no traje la gráfica. La pérdida neta se ve reflejada por las distorsiones entre la producción y el consumo. El subsidio empeora la relación del intercambio del país exportador al reducir el precio de las exportaciones en el exterior. Lo que provoca este precio subsidiado es que en el mercado exterior presiona a la baja, ¿no? Y entonces se ven perjudicados los productores en el mercado global. El costo para los consumidores y contribuyentes es superior a los beneficios de los productores. Y como vemos, bueno, el último caso, que ya vamos a cerrar, es la cuota de importación para el azúcar. Y este es el sector, o el azúcar en Estados Unidos ha estado, desde hace muchos años, ha tenido se ha impuesto una medida restrictiva que tiene que ver con cuotas de importación, ¿no? Esta cuota lo que hace es que limita las importaciones y lo que se pretende es indirectamente genera una elevación de precio, un aumento del precio, ¿no?
En este sentido, por ejemplo, aquí lo vemos representado así a grosso modo, y ya para concluir, en este caso en concreto, se limitan las importaciones a 3,4 millones. Aquí tenemos la cuota, esta es la cuota, ¿no? Aquí tenemos la oferta, la demanda, el precio por tonelada y la cantidad de azúcar en millones de toneladas. Vemos que como resultado de la imposición de esta cuota a la importación, aumenta el precio, sube de $496 en el mercado mundial, este es el mercado mundial, sube a $747, hay una ganancia para los productores, la ganancia del productor es esta, el área que está con la letra A, una pérdida mucho mayor para los consumidores en el país, no hay ganancia compensatoria de ingresos, la ganancia o la pérdida del consumidor está reflejada por las áreas A, B, C y D. Toda esta área es la pérdida del consumidor, disminuye la cantidad demandada de azúcar. Por supuesto, la ganancia del gobierno, no hay ganancia, el gobierno no hay ingresos, no hay ingresos. Lo que hay y que está reflejado por la letra E y F, sí, son la ganancia de los exportadores foráneos por las licencias que antes comenté y que tienen que ver, es la renta de la cuota, que es la letra C, que suma la ganancia por las licencias, ¿no?, de E y F. Y estos son, bueno, pues de alguna manera un estudio muy sencillo, ¿no?, del análisis o del marco conceptual que hemos querido presentar aquí para valorar justamente las medidas de política comercial, las herramientas de política comercial y por qué generan tanta distorsión, ¿no?, en el comercio mundial y por qué las razones que argumentan los países para imponerlas y que son al fin y al cabo las razones por las que se hace difícil, ¿no?, llegar a acuerdos comerciales internacionales como el Telecán. Finalmente, como a manera de conclusión, la apertura comercial, como ya dijimos al inicio, casi consolidada, ha tenido un revés, estamos en una senda proteccionista. Jack Ma, uno de los empresarios más influyentes de China, ya advirtió que la guerra comercial de Estados Unidos y China puede durar 20 años, no va a haber ganadores, como dice él aquí, lo cité, será un desastre para todas las partes involucradas. Él es el presidente de Alibaba, en una conferencia de prensa dijo que después de que Washington impusiera aranceles por 200.000 millones adicionales a las importaciones de China y Pekín, por supuesto, hay respuesta por parte de Pekín, aunque ya os comenté que ha retrocedido en cuanto a la respuesta Pekín, pero bueno, estamos viviendo una guerra comercial y para cerrar, agradezco infinitamente su atención y vamos a cerrar con un video. Espero que os haya gustado la presentación. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.